básicamente entiendo que la noticia del día es la rueda de prensa que ha dado el señor Ábalos y que yo me he perdido. Cosa que lamento. ¿Saben que me he enterado de que el demandante del caso llamado caso Coldo, el que inició la causa, que yo pensaba que era la Comunidad de Madrid, estoy oyendo ahora que están diciendo que el comienzo de esta causa la provocó una demanda del señor Ramiro Grau? Yo cuando he oído el nombre he pegado un bote sobre la mesa. Porque el señor Ramiro Grau tiene historial. En la Hemeroteca del Buitre ya nos hemos ocupado de él en alguna ocasión. Este es el señor que escribió un artículo una vez en la Gaceta diciendo que los inmigrantes eran algo así como parásitos, a los que España no podía mantener tanto parásito inmigrante o algo así, dijo el señor Ramiro Grau, que se define como un profesor católico, pero que yo sepa tiene una condena por corrupción de menores, porque estuvo saliendo con una chica de 15 años. Él dice, no, pero consentido. Digo, ya, bueno, pero es menor de edad, en fin. En todo caso, esto no quita valor a la acusación. Hay una frase que dice que los hechos son los hechos, los diga Agamenón o su porquero. Entonces, que la denuncia del caso Coldo tenga su origen en un tipo como el señor Ramiro Grau es irrelevante, porque lo importante son los hechos, no quién los denuncia. Ahora bien, me ha llamado la atención que el encargado de denunciar corrupción política sea una persona condenada por corrupción de menores. Pero, insisto, entra dentro de lo anecdótico. Como no me he entrado de nada, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, buenos días, dice aquí uno, igual es que nos está conectando con nosotros desde otro punto de vista del globo y en su caso son buenos días. Vamos a ver cómo han abierto los informativos. Empezamos por la pública. Claro que yo lo podré ver, pero ustedes no lo podrán ver. ¿Veis cómo sale? Será un poco grande, ¿no? Esto debería poder verse más pequeñito. A ver si lo pongo así. Así mejor, ¿no? Un poco, me pongo yo así. A ver si conseguimos ver un poco y nos enfadan los señores de los derechos y vemos un poco cómo ha ido, a ver, cómo va esto. Ha sido una comparecencia ante los medios de 5 días de sesiones de la dirección del PSOE. He decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político. En su comparecencia ante la prensa, Lo curioso es que el señor Ábalos no ha estado callado. Estuvo el sábado en La Sexta, el lunes, martes con el señor Risto Mejide, con lo cual... palabras de reproche hacia su partido, al que dice ha dedicado su vida. Le hubiera gustado, asegura, el beneficio del compañerismo. Le hubiera gustado, ha dicho, haber tomado una decisión compartida, la mejor decisión compartida. José Luis Ábalos. Esto podríamos llamarlo una rueda de prensa. Una rueda de prensa resumen pachulo yo, ¿no? Es lo que ha hecho el señor Ábalos. José Luis Ábalos ha explicado que su renuncia se interpretaría como un signo de culpabilidad que asegura no asume. Comenta el señor Pedro 1989, uno de los clásicos, hace bien en no irse mientras no se demuestre que está metido hasta el tuétano. Bueno, esto aquí se lo discutiría, señor Pedro, porque hay una parte de... Quiero decir, hay una parte de políticos que piensan que la dimisión no está vinculada a la responsabilidad penal, sino a una cosa que se llama responsabilidad política, que tiene una aplicación muy ambigua, pero que en este caso significa que si una persona, alguien que nombró él, por ejemplo, cometió un acto de corrupción, tiene una responsabilidad. Le voy a poner un ejemplo. Igual usted es muy joven, pero cuando el señor Luis Roldán se fuga de España, después de habérsele pillado robando dinero de los fondos reservados, dimite el ministro de Interior, el señor Antonio Asunción, dimite el anterior ministro de Interior, que era diputado, el señor José Luis Corcuera, y renuncia a su acta de diputado, y ni Corcuera ni Asunción habían robado dinero, pero entienden que tenían responsabilidad en la corrupción del señor Roldán. Qué bueno, esto no lo sabía. Esto merece la pena, si ha sido así, guardar ese pantallazo de la dimisión de la no dimisión del señor Ábalos, ¿no? Claro, como ayer anunció el PSOE que da una rueda de prensa de 24 horas
y anunció una rueda de prensa, perdón, dio el PSOE 24 horas para que emitiera el señor Ábalos y convocó una rueda de prensa, pues todo el mundo pensó que tenía que dimitir, pero no parece muy periodístico, ¿no? Porque entonces, ¿para qué está la rueda de prensa? Bueno, a ver si podemos ver un poco cómo dio Televisión Española la noticia. Estaba viendo si había alguna imagen de lo que me comentaba aquí el compañero. Bueno, si no, luego lo veremos. A ver, vamos a ir viendo con qué sigue el telediario. Ah, perdón, estoy yo aquí. Real Sociedad o Mallorca, uno de los dos se convertirá esta noche en el primer finalista de la Copa del Rey. El partido lo podrán ver aquí en la 1 a partir de las 9:30 de la noche. Juan Carlos Rivero. Cerca de 40.000 aficionados. El señor Rivero, pero ¿a este señor no le habían quitado ya de Televisión Española? No, yo hice una pieza cuando dijeron que Televisión Española prescindía. Supongo que sería que prescinden de él de Estudio Estadio, pero sigue por aquí. Tal como está la aritmética parlamentaria, es consciente del poder de negociación de un solo diputado tiene, lo cual le permite aguantar hasta que se calme la cosa y negociar una reinserción. Anda que como el que salve al tema de la amnistía sea el señor Ábalos, tendría gracia. Vamos a escuchar un poco cómo ha informado de esto la 1. Mantiene su acta de diputado del Congreso. Volvemos contigo, Macarena. Ábalos ha dicho que quería defender su honor y ha lamentado las duras palabras y que no ha sido arropado por la dirección socialista. Sí, José Luis Ábalos pasará al grupo mixto, no deja su acta, ha explicado que al final ha decidido hacer caso a los que le aprecian, que le pedían que siguiera adelante, que no se rindiera. Me pregunto quiénes serían los que le pedían que siguiera. Palabras de reproche en esa comparecencia que Uy. ha hecho aquí en el Congreso, palabras de reproche para su partido, para el PSOE, al que dice ha dedicado toda su vida. Palabras de reproche porque asegura le hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, haber podido tomar una decisión, la mejor decisión, decía, de forma compartida. José Luis Ábalos ha dicho que sabe lo que es un apestado político, que su renuncia se hubiera interpretado como un signo de culpabilidad que no asume. No estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad. Sí, tiene razón, pero es que hay una culpabilidad. Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Pulso entre el PSOE y Ábalos. Claro, todo esto tiene un componente bastante delicado. Quiero decir, ya hay precedentes. Quiero recordar que cuando se produce el caso de los seres, el señor Viera era diputado, el señor Viera era diputado, el señor Chávez y era senador el señor Griñán. Y Chávez y Griñán dimiten, pero el señor Viera se queda. Aguanta un tiempo, pero luego al final acaba yéndose también. Mira, a ver. El ultimátum se lo ponía ayer la dirección del PSOE. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas. Aunque la primera en enseñarle la puerta de salida, ya el día después de saltar el caso Koldo, fue la número 2 del PSOE. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Apretaron después el propio Sánchez ante el foro de la Internacional Socialista y la portavoz del Ejecutivo. Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean. Ni los mensajes a través de los medios ni los contactos directos con él de la dirección socialista han conseguido que dé el paso que le pedía el partido. Es que aquí hay dos temas diferentes. Tema número 1 es el que tiene que ver con la responsabilidad política, que eso es ambiguo, cada cual puede interpretar el que sea. Si tú has nombrado a alguien, eres responsable. Si esa persona hizo negocio en función de
la influencia que tenía sobre ti, qué responsabilidad tiene. O sea, el argumento que da el señor Ábalos de como yo no estoy imputado, yo no tengo que dimitir, por esa regla de 3, don Alfonso Guerra nunca tendría que haber dimitido como vicepresidente del gobierno, porque él no estaba imputado. El imputado era su hermano, era el señor Juan Guerra. Pero se entendía que el señor Juan Guerra dimitía, que el señor don Alfonso Guerra dimitía porque don Juan Guerra había hecho los negocios que había hecho en función de ser hermano de, gracias al poder que le había dado el señor Guerra, que le había dejado utilizar un despacho oficial. Por tanto, suponiendo que don Alfonso Guerra nunca supiera nada de que su hermano hacía negocios privados desde un despacho oficial, se entendía que tenía una responsabilidad. Todos los negocios que ha hecho el señor don Koldo García los ha hecho en función de la relación que tenía con el señor Ábalos. Y fue su ministerio el primero que concedió contratos millonarios, más las otras instituciones que están investigadas. Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad, Gobierno de Baleares y Gobierno de Canarias. Por tanto, insisto, su argumento es un poco endeble. No creo que el señor Ábalos hubiera dado esa misma versión si la autoridad investigada fuera de otro color político. Pero hay algo que es ya secundario, porque lo más importante ahora es qué te pide el partido. El señor Ábalos pertenece a un partido, entonces te podrá parecer mal o bien, pero su partido le ha pedido una cosa, que es dimite, y no ha querido dimitir. Por tanto, ya no hay nada más que hablar. Mira estos cómo se aprovechan. Este es el actual vocadas de guardia del PP. El caso Sánchez no termina aquí. Si Ábalos tiene que dejar el escaño por responsabilidad política, ¿en qué lugar quedan el resto de los responsables políticos que participaron? Y centran el foco en la actual presidenta del Congreso, a la que acusan de mentir. La expresidenta balear hoy se ha mostrado indignada con el caso, defiende la legalidad de los contratos y explica que reclamaron cuando supieron que las mascarillas eran defectuosas. Cuando hicimos el traspaso de competencias a los nuevos dirigentes del gobierno balear, se les explicó que había este expediente y que tenían que reclamarlo. O sea que más transparencia, imposible. Y lo que me resulta absolutamente indignante es que en todo caso nosotros seríamos afectados. Vox pide su comparecencia en el Congreso y la de otros... Bueno, pero el señor Koldo se llevó sus millones de comisión gracias al gobierno de Baleares también. A esta señora no la tengo fichada. Señora Pepa Milton. Se pronunciara, Sumar decía que sería una mala noticia que Ábalos se aferrara al escaño. Sería simple y llanamente no asumir las responsabilidades políticas y éticas asociadas también al escaño. El escaño no puede ser un botín de guerra. Y más irónico, el BNG. En el grupo mixto ya estamos al completo. En una mañana en la que la incertidumbre se ha mantenido hasta el último momento. Pues este es el escenario. A la oposición debería encantarle que el señor Ábalos no dimitiera, porque se lo pone más difícil a la hora de negociar votaciones. Esa Pepa Millán, la portavoz de Vox, pues no la tenía fichada, pero ya la tenemos fichada. Ya se encargarán de que tenga algún titular o alguna controversia, porque si no, no sería portavoz parlamentaria. Bueno, me hubiera gustado ver la comparecencia completa del señor Ábalos. Supongo que en el 24 horas la debieron dar en directo. ¿A qué hora fue? Igual en el Rojo Vivo la dieron en directo. Luego la busco a ver exactamente qué fue lo que dijo. Tampoco voy a dedicar todo el tiempo al señor Ábalos. Tengo pendiente hacer una pieza del señor Ábalos y la guerra del periodista don Álvaro Nieto contra él. Una historia curiosa, ¿no? Porque tengo entendido que en su día se llevaron muy bien. Hasta el punto de que cuando el señor Nieto le largan de mala manera del diario El País, él llama al señor Ábalos por si le puede ayudar a conseguir trabajo, lo cual demuestra que tenían cierta confianza. Ahora sospecho que no tendrán ninguna, puesto que quiero recordar que el señor Ábalos le había demandado por las informaciones que había publicado en The Objective sobre él y sobre el señor Koldo García, que, visto lo último que hemos visto, parece que eran informaciones que iban muy desencaminadas. Yo tenía pendiente hablar hoy un poco del pasado, pero no podía dejar de hacerlo sin hablar de presente. Tengo aquí un lío de 1000 demonios con el cable del teléfono, que voy a ver si consigo librarme de él. Se me ha reventado aquí el... A ver cómo se quita aquí el... Esto es como jugar a desactivar una bomba, ¿no? Se me cuela aquí el teléfono, el ratón. A ver si consigo librarme de él, porque estoy atado. Va de retro. Vale. Listo. Teléfono colgado.
Bueno, pues tenía pendiente hoy hablar de una de las entrañables peleas de don Federico Jiménez de los Santos. Pero todavía sigue hablando el telediario del señor Ábalos. A ver qué más dice. Su nombre se barajó para ir en las próximas europeas, hasta que el caso Coldo salió a la luz. No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien. Eran sus palabras el día que se conoció. Es curioso porque lo que todavía no nos han dicho nadie del PSOE es por qué largaron al señor Ábalos como ministro y como número 2 del PSOE, porque en el PSOE el cargo de secretario de organización es básicamente el número 2 del PSOE. Ya, esto no me interesa nada. Fuera. ¿Y por qué el PSOE nunca ha dado explicaciones de por qué fumigó al señor Ábalos? Mira, hoy quería hablar un poco del pasado, pero ya que estamos, vamos a hablar un poco del presente. Vamos a hacer un poco de archivo. Vamos a ver qué tenemos del señor Ábalos en el archivo de la Hemeroteca del Buitre, hoy que parece que está de cuerpo presente. Dentro de que habrá que ver cuánto aguanta, porque entiendo que mañana el señor Ábalos va a ser suspendido de militancia del PSOE, porque el partido le dio una petición muy clara, tiene 24 horas para renunciar a tu acta, no lo ha hecho, y cuando el partido te pide algo así y haces esto, está muy bien, el señor Ábalos está ejerciendo su derecho a la defensa. Y él considera que puede ser útil seguir siendo aforado, o es que quiere seguir cobrando un sueldo de diputado en los 3 años que quedan de legislatura, si es que eso dura la legislatura. Puede ser por lo que sea, tiene toda la gana de quedarse. Pero ya no está pensando en el partido, está pensando en él. Eso cuando ha sido secretario de organización del PSOE. ¿Se acuerdan ustedes cuando se fue Cascos del Partido Popular por el tema de Asturias? Pues yo entonces no lo entendí. Porque el señor Cascos tenía todo el derecho a irse del Partido Popular para crear su partido asturiano. Pero cuando ha sido secretario general del Partido Popular, que es más o menos el mismo cargo que tiene el señor Ábalos en el Partido Socialista, se supone que tienes un poco de afecto a la obra de la que tú eres el arquitecto, ¿no? A la formación de la que tú has creado. Vamos a recordar algunos momentos que tenemos de... A ver, aquí tengo algunas frases Ábalos que están por algún motivo guardadas en el archivo de los buitres. A ver qué tenemos guardado de él. Y ahora hablamos de algún momento célebre de él. A ver qué tenemos aquí. Apelamos a que no se den acuerdos de bloques ideológicos, sino de bloques regeneracionistas, ¿no? Por eso apelamos a otras fuerzas más comprometidas también con la regeneración democrática a que posibiliten este cambio. Esto es cuando defendía pactar con Ciudadanos. Y entonces justificaba el pacto de Ciudadanos diciendo que es que, claro, que había que pactar no tanto en bloques izquierda y derecha como con regeneracionistas. A ver qué más tenemos de él. En política se viene a servir, a ser útil. Y estos son unos inútiles. Estos vinieron a regenerar y siempre están con los mismos. Entonces, para ser muletilla del Partido Popular, para eso no hace falta. No hace falta. Basta con el PP. No hace falta su aportación. Para nada. Para nada. Eso también es de Ciudadanos. Es como evolucionó. Ciudadanos pasó de ser el partido regeneracionista a ser muletilla del PP. Y la verdad es que creo que tiene parte de razón. Aquí no le voy a criticar. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria. Apelamos a que no se... Es claro, él era el secretario de organización del PSOE que nombró don Pedro Sánchez en su segundo mandato. Teóricamente, se lo haces con el hombre de confianza, el que quieres que dirija el partido por ti. Quiero dirigirme a Ciudadanos. En concreto al señor Rivera, para que salga de su laberinto. ¿Pero qué pasa? ¿Que mis buitres solo han guardado cortes del señor Ábalos hablando de Ciudadanos? Pedimos a Ciudadanos que sostenga o apoye la investidura y que desempeñe su papel en la oposición si es lo que pretende. Por cierto, estoy de acuerdo aquí con el señor Ábalos, ¿eh? Yo es que estaba con la idea de que Ciudadanos tendría que haberse abstenido e incluso haber votado a favor. Y que el aliado que pusiera condiciones al señor Sánchez debía haber sido Ciudadanos. Pero hoy estamos hablando del señor Ábalos. Y que desempeñe su papel en la oposición si es lo que pretende.
El Partido Popular debe abstenerse. El Partido Popular no es, ni puede ser, ni puede jugar a ser un partido antisistema. Cuando lo que está en juego es la estabilidad de la nación y cuando los españoles hemos votado 4 veces en apenas un mes. Ya digo, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que el Partido Popular también podría haberse abstenido en justa correspondencia con lo que hizo el PSOE la vez antes y así no hubiéramos tenido un gobierno que dependiera de independentistas. Pero insisto, esto ya es tarde. Pero este juicio de valor es de 2019. Ahora en 2023 ya no tiene sentido recordar esto. A ver qué más cosas tienen los buitres del señor Ábalos. Será previamente las reuniones con los equipos negociadores. ¿Pero esto qué es? Parece sacado del espacio. A ver esto otro. Voy a dar la oportunidad de que elogie a Vox, que es algo que seguramente hasta este momento no ha sentido usted la necesidad de hacer en ningún momento. Vox ayer denunció que en el Congreso de los Diputados llegaba una delegación iraní y que el protocolo decía que las diputadas no pueden estrechar la mano de los señores iraníes y que al parecer se había dado por buena esa condición que ponían ellos. Y Vox dijo, nosotros nos parece que no hay que transigir con una discriminación hacia la mujer, y finalmente no hubo saludos porque el Congreso entendió que era mejor que no los hubiera. Aplaude la iniciativa que tuvo Vox al denunciar este trato discriminatorio a la mujer. Sí, pues no, mire, no sé cómo ha sido la cuestión y no sé si fue el único que se dio cuenta, el único protesto, no lo sé. Pero en fin, después de elogios a una cultura que tampoco se diferencia mucho a la iraní, en ese sentido me parece que no les voy a dar tampoco esta vez, tampoco esa gracia. No quiso elogiar a Vox por el tema de Irán. Es curioso, sin embargo, no es lo que yo quería más recordar. Vamos a recordar el tema de la primera vez que nos dimos cuenta que el señor Ábalos era alguien mucho más importante para el señor Pedro Sánchez de lo que pudiera parecer, porque fue al que escogió para el tema, primero fue el que escogió para que fuera secretario general del PSOE. Cuando se presenta la moción de censura del PSOE al gobierno Rajoy, el señor Pedro Sánchez no es ni diputado, porque había renunciado a su acta de diputado. Por eso tiene que presentar la moción de censura el señor Ábalos. Es que el señor Sánchez ni siquiera podía presentarla. Podía dar un discurso como candidato propuesto, pero no como presentador de la moción de censura. Y la dio el señor Ábalos, que era el número 2, como secretario de organización del PSOE, y fue el encargado de decir, somos el nuevo PSOE. Somos el nuevo Partido Socialista Obrero Español, dispuesto para combatir la justicia, con justicia. Yo le voy a decir esto y me lo imagino con capa de Superman, ¿no? Somos el nuevo PSOE. Somos el nuevo Partido Socialista Obrero Español, dispuesto para combatir la justicia, con justicia, las injusticias, dispuesto para convertir la resignación ante los problemas en una nueva esperanza de futuro. Muchas gracias. Lo curioso es que el señor Ábalos tiene un origen muy curioso porque, ¿sabe? El sector del que él había salido era el sector de renovadores de la base en Valencia, Nuevo Impulso creo que se llamaba allí, que era el sector que en Madrid lideraban el señor José Luis Balbás y el señor don Eduardo Tamayo. Era ese sector, o sea, el sector que en Madrid dio aquel lío, el equivalente en Valencia de Balbás y el señor Tamayo era el señor Ábalos. Afortunadamente fue listo y cuando vio que el grupo de los Balbases se iba a tomar viento, con perdón, tras el tema del tamallazo, dio una triple voltereta y consiguió reciclarse, primero como zapaterista, donde no tuvo tampoco demasiado punch, pero luego sí como Pedro Sanchista, que fue su momento, ¿no? El momento en el que consiguió ganarse, porque recordemos que el primer secretario de organización del PSOE no era él, era el señor César Luena. Pero César Luena, tras la muerte del primer Pedro Sánchez, también cayó y entonces apareció el escudero del segundo Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez que ganó las primarias, ¿no? Que es donde pertenece este señor. Y le nombró primero secretario de organización y luego él nombró, encargado era teóricamente secretario de organización, ministro de fomento, pero demostró ser algo más. Era el encargado de solucionar problemas. Estoy hablando del caso de lo que llamaron los medios del Seagate, no se curraron el nombre. El que no lo recuerde, la señora vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy, creo que el apellido es Rodríguez, tiene prohibido pisar suelo de la Unión Europea, porque, de acuerdo al Parlamento Europeo, es responsable de crímenes, de torturas y tal. Tiene una lista de gente que, según el Parlamento Europeo, ha cometido crímenes en Venezuela y
las personas acusadas de crímenes no pueden pisar el suelo de la Unión Europea porque habría que procesarles por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entiendo que el señor Nicolás Maduro está incluido, seguramente también estará incluido el tipo este del programa con Mazo Dando, el presidente del Parlamento venezolano, cuyo nombre no me sale ahora, y la señora Delcy Rodríguez. ¿Cómo es posible que en ese momento, cuando tiene prohibido venir a España, porque España, en un acto ridículo, pero bueno, esas cosas que hacemos, ha reconocido como presidente legítimo de Venezuela al señor Guaidó, una cosa absurda, no solo de España y de todos los que lo hicieron? Estados Unidos, México, que creo que estaba entonces Felipe Calderón, Argentina, creo que estaba entonces el señor Macri, todo reconociendo al señor Guaidó como presidente de Venezuela. Y no, es que la legitimidad del Parlamento, digo, sí, ya ni siquiera voy a entrar a discutir la legitimidad del Parlamento o no Parlamento, es simplemente que es absurdo reconocer como presidente a alguien que en la práctica no tiene funciones presidenciales porque no ha asumido, no tiene el control del Estado, ni siquiera de parte del Estado. Es una cuestión de sentido común. Para poder ser reconocido como presidente de un Estado, tienes que tener el control del Estado, o al menos de una parte del Estado, al menos de la capital, de ciudad, de medio país. Y el señor Guaidó creo que está bastante claro que no lo tenía. Pero bueno, el caso es que en ese momento viene la señora Delcy Rodríguez a España. No puede salir del avión. Lo lógico es que, si consideras que no quieres una case diplomática y alguien tiene que indicarle, por favor, señora, no salga del avión, pues tendría que ser la ministra de Exteriores. Digo ministra porque en aquel momento teníamos ministra de Exteriores. Pero no. A quien mandó el señor Pedro Sánchez fue al señor Ábalos y al señor Koldo García, que era el que conducía el coche. Fueron ellos los que fueron a hablar con la señora Delcy. Imagínense ustedes el grado de confianza que tenía que tener don Pedro Sánchez en el señor Ábalos para que dijera, la ministra de Exteriores no, vas tú a Barajas con tu amigo el señor Koldo García que te lleve en coche y solucionas este problema. Vamos a recordar un poco cómo fue el caso del Delcygate, que llamaron los medios que son así de cucos. La visita mañana de Juan Guaidó a España se ha convertido en una tormenta política para el gobierno. Por un lado, por la decisión de Pedro Sánchez de no reunirse con él y dejarlo en manos de la ministra de Exteriores. Y por otro, por el encuentro del ministro Ábalos con la número 2 de Nicolás Maduro. La oposición ya ha pedido su dimisión. Primera petición de dimisión al nuevo... Anda, el señor Casado, ¿qué tiempos aquellos? A ver. Llevo dándole vueltas desde que hizo la rueda de prensa y no consigo ver la lógica a su discurso defendiendo permanecer como diputado en el grupo mixto. Si no es por interés económico, qué triste. Bueno, básicamente puede ser dos motivos. Uno, el económico, decir, oye, me tocan todavía 3 años de sueldo de diputado, pero hay otro que también es importante, que es que ser aforado. Lo que pasa es que lo de aforado solo tendría sentido si él tuviera la sospecha de que puede ser imputado. Y de momento no hay indicios de que lo vaya a ser. Salvo que cuando Koldo García declare, diga, sí, me lo ordenó todo ese señor. Y entonces cambie el tema. Pero si el señor Koldo García, que de momento se ha negado a declarar, no le dice nada, no parece. O sea, le han pinchado conversaciones al señor Koldo García, ¿no? Y le han cogido extractos bancarios y no ha salido nada del señor Ábalos. Ahora bien, lo que nadie nos está diciendo es por qué el señor Pedro Sánchez echó al señor Ábalos como ministro y como secretario de organización del PSOE. El mismo día las dos cosas. Porque a lo mejor si nos lo dijera, nos aclararía muchas cosas. Pudo ser por un tema de sospecha de corrupción, pudo ser porque no le gustaba que se fuera de juergas con, yo que sé, a lo mejor resulta que tiene razón lo que decía la señora Katy Garant y que el señor Ábalos y el señor Koldo García se iban de juerga. Esa es la parte que estaría bien que nos aclararán. Pero vamos a recordar lo que decía la oposición, o eso creía que era el señor Casado, del caso llamado del Delcygate. Gobierno. El PP no se cree que el encuentro de Ábalos con la vicepresidenta venezolana fuera casual. Piden explicaciones a Pedro Sánchez y la renuncia del ministro, exigencia a la que se suma Vox. Creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio. La imagen internacional de España, el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea, es algo muy importante. Reuniones clandestinas, secretas y absolutamente inapropiadas, y pedimos naturalmente la dimisión del señor Ábalos, que no solo las ha conducido, sino que además las ha negado. ¿Se dan cuenta ustedes de que estamos viendo cómo pedían la cabeza del señor Ábalos gente cuya cabeza ha rodado antes? Porque hemos visto primero al señor Casado, cuya cabeza rodó hace tiempo, ya vemos al señor Espinosa de los Monteros,
cuya cabeza también rodó, y el que está a su lado, que no me acuerdo el nombre ahora, era el que en eso entra vicepresidente de Vox, cuya cabeza también rodó. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es otro de los que cayó en la miniguerra civil interna que tuvo Vox el año pasado. Se ha intentado ocultar. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Maduro y tiene prohibido pisar suelo europeo desde 2018. La Unión Europea la sancionó tras acusarla de crímenes contra los derechos humanos. Fuentes del gobierno aseguran que Ábalos fue a Barajas a recibir al ministro de Turismo venezolano, amigo suyo desde hace años, pero que no tuvo ningún contacto formal con Rodríguez. Pedro Sánchez, de visita en Fiji. Me encanta cómo cuidan el lenguaje los de TV, ¿eh? No tuvo ningún contacto formal, es decir, que tuvo contacto, pero informal. Es más o menos lo que viene a decir, así que no cuenta. No cuenta ese diálogo, porque tuvo un diálogo, pero no formal. Era un diálogo como, no le dijo señora vicepresidenta, le dijo, ¿qué tal, Delcy? Debió ser algo así, supongo. No ha querido hacer declaraciones. Tampoco sobre la otra polémica, que será la ministra de Exteriores y no él quien reciba mañana. Me comenta aquí un JF, ¿cree que están purgando a Ábalos para distraer la atención y evitar que otras personas relevantes acaben empapados? Es que, claro, aquí tenemos un problema que es el de la responsabilidad, que es la clave. La responsabilidad política es un comodín que vale para todo. O sea, tú puedes acusar de responsable político a todo el mundo, hasta puedes acusar al señor Pedro Sánchez de responsable político. Pero a efectos concretos, quienes adjudican los contratos millonarios son los que están bajo sospecha. O sea, la realidad es que adjudicaron contratos millonarios a la empresa Soluciona, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Interior, el del señor Grande Marlaska, el Gobierno de Baleares y el Gobierno de Canarias. Contratos millonarios a una empresa que se llamaba Soluciona, que no tenía demasiada experiencia en el sector del suministro de mascarillas y que lo hicieron presuntamente porque así lo recomendaba el señor Koldo García. ¿Y por qué hacían caso al señor Koldo García? Porque era el recomendado del señor Ábalos. Esa es la historia del asunto. Al margen, hay otro proceso judicial pendiente, que es el caso Travis, que no tiene que ver con el señor Koldo García, pero que también tiene pinta de ser muy sucio y que afecta al Ministerio de Sanidad del señor Illa. Esto es todo lo que tiene que ver con el tema de las mascarillas. Por tanto, o una de dos, o asumimos que todo el mundo cobró en algo, o es que fueron todos muy ingenuos y muy incautos y se fiaron, tuvieron fe ciega en las recomendaciones del señor Koldo García. Pero el primero de la lista en estar, digamos, bajo sospecha es el propio señor Ábalos, porque el poder que tenía el señor Koldo García era en función a la confianza que tenía en el señor Ábalos. Y por tanto, es normal que sea el primero de la lista. Ahora bien, hay una gran lista de gente salpicada, incluyendo el actual secretario de organización del PSOE, el señor Santos Cerdán, que fue el que le presentó al señor Koldo al señor Ábalos. Entonces, focalizarlo todo en el señor Ábalos es algo que le viene bien al PSOE. El PSOE interesa que cuanto antes, si toda la responsabilidad se carga, esto también lo hizo el PP con la señora Rita Barberá, que de repente cargaron toda la responsabilidad de la señora Rita Barberá, un poco para librar de foco al señor Rajoy y otros dinosaurios que habían sido compañeros de pasillo del señor Bárcenas, como el señor Javier Arenas o el señor Pío García Escudero y tal, y lo focalizaron todo en la señora Rita Barberá, ¿no? Pues lo focalizan todo al señor Ábalos. Pero responsabilidad política tiene, evidentemente. Vamos a continuar este tema recordando un poco cómo fue el del Seagate. A Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y opositor de Maduro. Polémica en la que entran y con opiniones contrarias los dos expresidentes socialistas. Zapatero ve un acierto la decisión de Sánchez y Felipe González reivindica a Guaidó como único presidente legitimado. En esta gira por Europa ya le ha recibido el primer ministro británico. No me interesa hablar de Guaidó, me interesa hablar de Ábalos. Oposición que utiliza a la oposición de Correr el plazo. Somos un gobierno que siempre hemos apoyado a la oposición venezolana. Pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Bueno, pues la encargada de recibir a Guaidó esta tarde ha sido la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que le ha... Esa es la que tenía que haberse reunido con la señora Delcy Rodríguez en el avión, la ministra de Exteriores de aquel momento. ¿Por qué fue el ministro de Fomento
y secretario de organización del PSOE? Respondo, porque no fue a ese aeropuerto de Barajas como secretario de organización del PSOE, ni fue a ese aeropuerto de Barajas como ministro de Fomento. Fue a ese aeropuerto de Barajas como representante del presidente del gobierno, don Pedro Sánchez. Fuera lo que allí pasó o lo que allí dijera, es lo que le había dicho el señor Sánchez que dijera. Y fue allí con el señor Koldo García. Otra vez el señor Casado. Es que lo ves y ya despierta lástima, ¿no? Yo creo que si el señor Ábalos se siente deprimido, que eche un vistazo a este y diga, bueno, al menos no hice el ridículo como hizo ese pobre hombre, ¿no? Siempre es un consuelo para todos. Mira, es que esto fue ridículo, condecorando todos al presidente de Venezuela, señor Guaidó. En fin, porque el tema hoy es Ábalos y el señor Guaidó, ¿eh? Pues el tema es un ridículo para todos. Para el señor Pedro Sánchez, para la señora Isabel Díaz Ayuso, para el señor Martínez Almeida. Qué ridículo hicimos. No fuimos los únicos, ¿eh? Hubo varios países que lo hicieron. Pero a la cabeza, nosotros, con el tema del señor Guaidó. Qué ridículo. Pero vamos, hoy no es el tema hablar del tema del señor Guaidó, porque yo estoy buscando momentos del señor Ábalos. Así que continuamos con cómo se defendió el señor Ábalos del tema del Seagate. Y sigue la polémica por el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en Barajas, que hoy reaccionaba con ironía. Ahora estoy en un fin de semana un poco rarito para mí. Molesta, pero no me impacta. En una entrevista a La Razón ha explicado que Grande Marlaska, ministro de Interior, le pidió que recordara a Rodríguez que no podía pisar suelo español. El presidente Pedro Sánchez ha salido en su defensa. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado. Un argumento que no convence a la oposición. Pablo Casado exige a Sánchez el cese inmediato del ministro. Hoy hemos conocido la sexta versión, la sexta mentira, y aún no sabemos lo que pasó exactamente en Barajas. Hoy Pedro Sánchez se ha hecho responsable de esas mentiras. Vox también ha pedido la dimisión de Ábalos. Por haberse reunido de una manera absolutamente impropia y clandestina para una democracia consolidada con una persona que tenía prohibida la entrada en territorio Schengen. Añaden que apoyarán cualquier comisión de investigación como la que Ciudadanos dicen ha impulsado. ¿Cómo podemos tener un gobierno en España ahora mismo que esté más pendiente de atender? ¿Qué de cadáveres políticos hemos tenido en poco tiempo? Estamos viendo la gente que pidió la cabeza del señor Ábalos cuando lo del Seagate, es que ni uno queda vivo, ni uno. Otra que también murió. La verdad es que me dan mucha pena estos naranjas. Lo que podrían haber sido, o sea, lo que podría haberle venido bien a España, un partido centrista en el sentido de un partido bisagra que pudiera haber pactado en ocasiones con el PP, en ocasiones con el PSOE, pero Ciudadanos se mató mucho antes de que salieran de las elecciones. Se mató cuando decidió que no querían ser un partido bisagra, sino que querían jugar a reemplazar al PP. Y cuando juegas a eso, pues ya sabemos cómo acaba. A miembros del régimen que de atender al presidente legítimo. PP, Vox y Ciudadanos piden al presidente Sánchez que dé explicaciones en el Congreso. Aplausos desde la bancada socialista, gritos de dimisión desde los escaños de la oposición. El ministro Ábalos ha sido sin duda el protagonista de la primera sesión de control al nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. A usted y a sus socios, a los que les quitaba el sueño ya. Su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en esta época me hace gracia porque al señor Ábalos le pedían la dimisión, pero la diferencia como está ahora es que en ese momento se sentía como respaldado, ¿no? Mi grupo me apoya, mi grupo me respalda, no como parece que está pasando ahora, ¿no? También es cierto que estéticamente no es lo mismo que te pidan la dimisión por haber cumplido órdenes del jefe, porque a fin de cuentas ¿qué había hecho el señor Ábalos? Cumplir lo que le ordenaba el jefe, ¿no? Y en cambio ahora, básicamente, el tema de la dimisión es por que su número 2 estaba trincando. A Juan Guaidó como el líder de la oposición venezolana. Ese avión... Ábalos, protagonista absoluto, todos contra él y el gobierno en bloque en su defensa. Si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio
su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio. Sánchez ha escenificado su respaldo no solo con palabras. Mira, qué contento estaba ahí el señor Iglesias. No creo que ahora se lleve muy bien con el señor Sánchez. Quedándose a escuchar las 6 preguntas que había hoy sobre esta polémica, pero su intervención daba pie a una nueva polémica cuando se refería así a Guaidó. Líder de la oposición en Venezuela. La oposición ha pedido que aclare por qué. Si aquí me comenta uno, quieren quedar mejor que el PP diciendo, mira, Ábalos dimite, pero Díaz Ayuso no. Lo que pasa es que, claro, Díaz Ayuso no ha llegado todavía al nivel del señor Ábalos porque no hay detención. O sea, lo que ha desatado aquí todo es la detención. ¿Con quién se puede comparar mucho al señor Ábalos? Con la señora Esperanza Aguirre. ¿Se acuerdan ustedes que Esperanza Aguirre era concejala de Madrid cuando detiene al señor Ignacio González? Y yo cuando escuché en la Sexta Autoridad diciendo, no, es que si esto hubiera ocurrido cuando yo era ministro sí que hubiera dimitido, pero ahora como soy diputado, yo me imaginaba que la señora Aguirre cuando cae el señor González hubiera dicho, no, yo hubiera dimitido si todavía fuera presidente de Madrid, pero como ahora solo soy concejala, es una excusa un poco extraña, ¿no? Una excusa un poco extraña, ¿no? Yo le dije el domingo a una persona con la que yo hablaba de este tema que digo yo que el señor Ábalos está acabado. Lo llamativo es que el señor Aguirre no pudo aguantar y cuando le dijeron dimite, tuvo que dimitir. Y el señor Ábalos ha aguantado, pero habrá que ver cuántos días aguanta, porque habrá que ver. Constitucionalmente puede aguantar lo que le dé la gana. El escaño es de él. Pero realmente no es tan fácil. Yo me acuerdo he hablado antes del señor Viera. Viera dijo, no dimito. Luego pongo un corte del señor Viera. Pero terminamos antes con el tema de la pieza esta del Seagate. Dice el líder de la oposición si hasta ahora le reconocía como presidente encargado de Venezuela. Fuentes de Moncloa aseguran que la postura del gobierno no ha cambiado. PP y Ciudadanos le han llamado a Ábalos mentiroso por las múltiples versiones que dio sobre Delcy Rodríguez. Cuéntenos una verdad, que a veces hace libre. Dimita ya, dimita por mentiroso. Dimita, no, que ha venido para quedarse. Conseguí 2 cosas. Una, que no pisara territorio Schengen, se ponga como se ponga. 2, conseguí no tener más problemas en el ámbito diplomático. Además, ha negado que su encuentro... Se dan cuenta que en esta época ves a los diputados de la oposición y no era fácil ya distinguir cuál era el del PP, cuál era el de Vox y cuál era el de Ciudadanos. Es complicado distinguirles. Con la vicepresidenta de Maduro fuera una reunión. No ha sido el único ministro al que le han preguntado por esto. No entró en espacio Schengen. Pero el momento más duro contra Ábalos ha llegado con Cayetana Álvarez de Toledo. Le ha acusado de proteger y amparar a una torturadora. No espera que dimita porque para eso, dice, hay que tener dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche cuando cogió un coche y clandestinamente puso rumbo a Barajas. Y ha acabado por destruirla hoy aquí. Si usted me permitiera tener dignidad, No hablaría así y desde luego no tendría ninguna tentación de eliminarme como han actuado estos últimos días. hagan un esfuerzo de lealtad. Abandonaba la tribuna entre aplausos del PSOE y Unidas Podemos y gritos de dimisión de PP, Vox y Ciudadanos. Ha estado bien. Está bien, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Es que eso entonces salía el Congreso y era como torero, torero. Eso ya no lo vas a tener más. De hecho, la próxima vez que vaya al Congreso el señor Ábalos, a ver quién se quiere sentar a su lado. Son las normas del tránsfuga, que es lo que ahora va a ser, mal que le pese. Me pregunta aquí un caballero, ¿qué formas de presión puede tener un grupo parlamentario varios para que un tipo como Ábalos, que se va al mixto, renuncie al acta? Pues bastantes, bastantes. Ahí te digo que hay gente que lo puede aguantar o no. Primero, hay reacciones personales, es decir, por favor, hombre, dimite. Luego, hay advertencia de cuidado. Toda la cobertura que podemos darte a través de nuestro entorno, dejas de tenerlo. Ese entorno puede ser perder trabajos, perder tertulias. El señor Ábalos básicamente vive de tertuliano. Puede decir el PSOE, podemos encargarnos de que esas tertulias las pierdas. Y no solo eso, de que posibles trabajos que te puedan salir como asesor, como tal, los pierdas. Como conferenciante, como profesor, los pierdas. O sea, si un aparato como el Partido Popular o el Partido Socialista quiere cerrar las puertas a uno de los suyos, estás muy jorobado, porque el otro partido no te va a cobijar. Con lo cual es quedarte en tierra de nadie. Y también, mediáticamente, tienen amigos que pueden encargarse de decir, podemos hacer sangre
o ser suaves. Si juegas a esto, te quedas en nuestra protección y va a haber sangre. Y mañana veremos a lo mejor a la señora Ángeles Barceló en la SER, al señor Fernando Berlín en sus tertulias, etcétera, diciendo Ábalos, qué vergüenza, eres lo peor. O sea que, insisto, tiene fuera. Ahora bien, por poder, también hay gente que en este tipo de situaciones se vuelve más duro. Solo en plan roca, es decir, ¿sabéis qué? Que no sé si habéis visto cuando en Has Been Hotel dice el personaje de Charlie que te den por... pues que de repente Señor Ábalos puede decir así, pues que ordena a todos, porque el escaño constitucionalmente es mío, que es cierto. Por tanto, si a él le da la gana de quedarse, él se queda lo que dure esta legislatura ahí dentro. Eso es cierto. Vamos a ver otro momento del debate del Seagate este. Hizo su deber, evitar una crisis diplomática con su intervención. Desde la oposición se pide la dimisión de Ábalos. Señorías, por favor. El ministro se explica. Sigo negando que no hubo reunión. ¿Queremos entenderlo? No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen. La portavoz del PP lee al ministro lo que acordó la Unión Europea sobre Delcy Rodríguez. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en el espacio Schengen. Tendría que haber cruzado el filtro de pasaportes. Se enzarzan Ábalos y la portavoz del PP. La dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche, amparó a una torturadora, Bond, José Luis Ábalos Bond, prisión en Barajas. El suyo es un tono de alcurnia, una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar, es natural. Para el PP está claro que Ábalos queda señalado. Tocado en su credibilidad, otros ministros cayeron por menos y en menos tiempo, ¿no? En este repaso de cadáveres que estamos viendo, si os habéis fijado, todos los que pidieron la dimisión del señor Ábalos cuando el Delcygate cayeron antes que él. Ahora bien, uno de ellos resucitó, que es doña Cayetana Álvarez de Toledo. De todos los que ya vamos viendo, el señor Teodoro García Egea, todos han caído, menos la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que no es que cayera, porque cayó también, pero ya resucitó gracias al señor Feijóo. Media docena de preguntas y rifirrafes sobre el mismo tema. Queda acreditado que usted es un mentiroso. Netflix podría hacer una serie con todo... Si a usted le pagan por lo que acaba de decir... Ciudadanos también coloca en la diana al ministro Ábalos. Sí bajó del avión, fue a la sala VIP volando. Se esforzaban el humor, está bien. ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? Sigan así y liquiden el tema. Este último, yo creo que ya ni siquiera está en Ciudadanos, ¿no? Ha montado ahora su propio partido, creo. Cierto, tiene razón aquí que Abascal todavía pide, sí, justo es decirlo, estaba diciendo, me estaba olvidando de él, cierto, el señor Abascal sigue, y además al señor Abascal yo creo que aún le queda cuerda, no sé a quién que piense que está a punto de irse. Existe Ciudadanos en exigir una comisión de investigación. Pregunto, escuchando a Sánchez riéndose con Son políticos, hombre. y a Carmen Calvo diciendo que Venezuela no le importa a nadie, yo lo que pregunto es, ¿de verdad estamos hablando aquí solamente de Venezuela o estamos hablando de un ministro que no ha dicho toda la verdad y de un gobierno que está siendo opaco con respecto a las explicaciones de algo que ha pasado? Pues que, de que a mí me da igual que sea de Venezuela o de otro tema. No han dicho la verdad. Claro, bueno, Paco, de verdad, déjalo ya con las izquierdas y con las derechas. Pero yo creo que un político no debe mentir porque va en detrimento de todos. No, es verdad. Aplausos, muy bien. Paco, es verdad. Es que es verdad, no estamos hablando de si Venezuela le importa 5 a 10. Pero es que por eso el gobierno está diciendo esa serie de tonterías, porque no sabe cómo quitarse el problema de encima. Y encima llega todavía Maduro a hacer el lío todavía más grande. Delcy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcygate se llama la novela de Delcy en España, la mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy. Así dice la prensa ya. La exageración de la ultraderecha. El secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcygate. Una novela. Qué bien se lo pasaba a este señor contando el tema. Bueno, esto era un poco el Delcygate, que tampoco es que sirvió de nada,
no consiguió la oposición nada. No creo que el del Seagate tuviera nada que ver en la dimisión del señor Ábalos, pero sí creo que sirve para demostrarnos el nivel de confianza que tenía Pedro Sánchez, el señor presidente del gobierno, en él, porque de lo contrario no le hubieran mandado a él a ir al gobierno al aeropuerto de Barajas a reunirse con la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para que no pisara suelo español. Y alguno dirá que quizá para más cosas, pero bueno, que será la parte, digamos, más llamativa. Por tanto, él debe sentirse muy dolido, porque dirá, oye, me he mojado cuando me pediste que defendiera el pacto con Ciudadanos, defendí el pacto con Ciudadanos, me pediste que fuera contra Ciudadanos, fui contra Ciudadanos, me pediste que defendiera el pacto con Podemos, defendí el pacto con Podemos, me pediste que defendiera los acuerdos con Bildu, defendí los acuerdos con Bildu, me pediste que me reuniera con Delcy Ramírez, me reuní con ella, y ahora resulta que soy lo peor y que tengo que dimitir. Pero la respuesta es sí. Y sí, es la política, amigo, es cruel. La política consiste en que en el momento en el que tú eres visto como un estorbo para tu partido, pues te tienes que largar. Es así, es así, es así. Y si tu partido te dice, amigo mío, has prestado de servicios, pero ahora tienes que morir, pues tienes que decidir si te matas, si no te matas. Este no ha querido matarse. Pues más, entonces ya no es del partido. Es un poco la dureza que tiene este asunto. De todos modos, vamos a hablar un poco del tema de... Es que me voy a explicar una cosa. The Objective, el digital que emite don Álvaro Nieto, señor del que tengo la mejor opinión, se ha portado muy bien conmigo siempre que hemos hablado. Me dejó publicar alguna tribuna en su periódico, pero él ha publicado muchas informaciones sobre negocios del señor Ábalos y el señor Koldo García, y no ahora. Él lo lleva publicando desde hace 2 años. Por tanto, tiene algo de autoridad para hablar del caso del caso Koldo. Pero publicó una cosa que es lo que en ese momento se presentaba como lo que había acusado, como lo que había causado la dimisión / destitución del señor Ábalos como ministro y como secretario de organización del PSOE, que es la supuesta historia de que el señor Ábalos y el señor Koldo habían tenido como algún tipo de juergas. Se insinuaba como juergas nocturnas. Y a mí no me convenció mucho cómo estaba contado aquel tema, porque lo firmaba la señora Katy Garat. Y el motivo por el que a mí me extrañó todo aquello es que, en mi forma de entender ese tipo de investigaciones periodísticas, cuando tú lo publicas y dices, el señor Ábalos fue destituido como ministro porque en la Moncloa no gustaban sus juergas, tienes que presentarme una prueba o un testimonio. O sea, me presentas la foto del señor Ábalos como el Tito Berni ahí colgado con señoritos o señoritas, o si no hay fotos, pues entonces un testimonio. Que diga, el portero de la discoteca, uy, sí, Ábalos, le recuerdo, uy, qué ciego, vino aquí y se puso ciego. Aunque no nos digas su nombre, no me lo digas a mí, pero dime, tengo aquí un testimonio, 2 puntos, y me pones su entrecomillado. Y le sacas con la cara difuminada. Pero es que no había eso. Entonces, hubo una discusión entre el señor Alan Barroso y la señora Katy Garat, en la que yo, sintiéndolo mucho, me costaba mucho no estar del lado del señor Alan Barroso, porque en ese momento no había pruebas. Era cuando publicando todo aquello de la doble vida del señor Ábalos. Vamos a recordar el debate que hubo entre ellos dos en la 5. Por Ábalos, de ninguna de las maneras. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí si me dices que esto es información sobre la vida política de Ábalos, no. Una fiesta no es información sobre vida política. Si un ministro llega al Consejo de Ministros bostezando o haciendo lo que tenga que hacer, eso puede haber ocurrido cualquier cosa en su vida privada. Y a mí eso no me parece que sea relevante. Que un ministro en plena pandemia vaya a unas fiestas que el gobierno está diciendo que no se deben. Eso me parece que no fatal. se deben. Y en el caso de que se confirme. Pues parece fatal. Claro que parece fatal. Ya, pero es que eso me parece fatal a mí. ¿Eso es vida política o no es vida política? Un momento, ¿eso es vida política o no? Eso es vida, el ministro eso es vida en personal etapa de yendo en contra de lo que restricciones debería vaya a unas haber fiestas hecho privadas, siendo ¿es un vida ciudadano política decente como o es vida personal? Esto
Eso no es. Esto es vida personal. No, una fiesta en plena pandemia, en etapa de restricciones, es vida personal o política. Es vida personal muy yendo en sencillo. contra del Es dictamen vida político de un política. gobierno que El tendría que haber señor que ha sido. sido autoridad delegada del primer estado de alarma Pero, vaya públicamente a una fiesta. Vaya públicamente ¿a a ti te una parece fiesta. que decir que Mientras el gobierno Ábalos por la dejó una mañana, habitación destrozada mientras con el restos gobierno de por la todo mañana, es por la información tarde, política? mientras Es el información gobierno, política, mientras el gobierno por la mañana, por la tarde y por la noche está pidiendo. Sí, me parece. No, esta no es la parte que yo quería poner, que no sé si está más adelante. Está entrando, porque a mí el problema que tenía con esta historia es, insisto, me faltaba la prueba. Quiero decir, dejó una habitación destrozada, pero tenemos la imagen de esa habitación. O tienes yo fui el botones que vi y la habitación estaba destrozada. Me faltaba eso. No digo que no lo tenga la señora Katy Garat, digo que no lo ha compartido con los lectores. Y yo como lector me hubiera encantado tener ese dato. Responsabilidad social a la ciudadanía española y que no salga del puente, ¿eso es política o no es política? Y ojalá caiga todo el peso de la opinión pública sobre Ábalos, hizo mal en ese momento y salió de fiesta como tenía que salir de fiesta. Aquí no. Pero, pero decir que había una habitación destrozada con restos de todo, eso es información política. Información política de primer y nivel. además esa información fue durante el confinamiento. Jaime de Seidafra. Yo soy más viejo de la mesa y además con diferencia. Desde su llegada como mano derecha de Pedro Sánchez. A mí, si me permites, me he leído atentamente el artículo y Esta. me gustaría que me explicases cómo... Esta es la parte que me interesa. Y me gustaría que me explicases cómo se explica desde el rigor y la ética periodística que en un momento habláis de un vídeo que citáis literalmente que nadie ha visto y no sabemos si existe, un vídeo en el que salen Ábalos y Koldo con mujeres, y después acto seguido decís que ninguna de las fuentes consultadas por este diario admito haber visto el documento audiovisual. Ojo, ¿eh? Un vídeo del señor Ábalos y el señor Koldo en esas juergas que parece ser que existe, pero nadie ha visto. Y reconocen al publicar la noticia que nadie lo ha visto. Luego, si nadie lo ha visto y nadie puede confirmar la existencia del vídeo, con perdón, señora Katy Garat, entonces ¿por qué lo incluye en el reportaje? Si usted mismo reconoce que no lo ha podido verificar. Es una parte, insisto, que yo, ya digo, de lo que ha hecho The Objective, me quedo con todas sus investigaciones sobre los viajes que ha hecho el señor Koldo con el señor Ábalos o los contratos, que además, tanto el caso Koldo como el caso Travis, que no se está hablando mucho de ese tema, me quedo con ello. Pero el tema de las juergas, en ese momento a mí, no digo ahora, en ese momento me despertó mucha confusión. Fuentes consultadas por este diario admito haber visto el documento audiovisual. O sea, que os hacéis eco de un vídeo que no ha visto nadie y decís supuestamente lo que aparece en ese vídeo, sin que ni siquiera las fuentes lo hayáis visto. Y por supuesto entiendo que ni tú ni el director de vuestro medio lo ha visto tampoco el vídeo. O se ha visto ese vídeo. ¿Por qué habláis de ese vídeo si no se ha visto el vídeo? Yo no me voy a someter a tu escrutinio. Bueno, pero se habéis publicado que hay un vídeo, nadie ha visto el vídeo, ni siquiera las fuentes que citáis. O sea, a mí me gustaría saberlo, sin tener ningún tipo de intención en defender a Ábalos. Si existe ese vídeo... Bueno, señor Barroso, claro que quiere usted defender al señor Ábalos porque es usted del PSOE y está defendiendo al PSOE. Tampoco sea tan cínico. Pues explícanos que se ve en el vídeo, que lo expliquen las fuentes, pero es que no existe. Y esto me parece, pues no sé, como un poco inquietante, ¿no? Que estemos acusando a una persona de haber visto siquiera ese vídeo. Me parece sencillamente alucinante que un periodista le pueda decir eso a otra periodista. Por alusiones. Yo no tengo por qué defender mi más que acreditado rigor periodístico a lo largo de mi carrera profesional. No se lo puedo comprar, lo siento. Es evidente que la señora Katy Garat tiene una trayectoria periodística muy larga y mucho más que la que yo tendré nunca. Es innegable, ya quisiera yo, ha sido cronista mucho tiempo, pero eso no es una presunción de veracidad para nadie. El señor Seymour House, ¿cómo se llama? El histórico este que publicó lo de el accidente de la voladura de esta del bioducto en Rusia, que dicen que lo hizo Estados Unidos. ¿Sabéis lo que me estoy refiriendo? Hay un periodista norteamericano que hizo hace poco un reportaje histórico sobre Seymour Hersh. Seymour Hersh es el que, lo tengo por aquí yo creo, es el que hizo la información de que el gasoducto Nord Stream 2 fue volado por los Estados Unidos. Y dando como única prueba, no, que lo digo yo, Seymour Hersh.
que soy un periodista histórico, yo soy el que saqué el caso de históricos de guerra, toda una vida dedicada al periodismo. Seymour Hersh fue el que publicó el caso que acabó con el magnate del grupo Mirror y tal. Me da igual. Puede ser Seymour Hersh, pero la información, la fuerza de una información no está en base a la firma, está en base a la prueba. La prueba puede ser el documento y, si no es documento, el testimonio. El testimonio. El señor Pedro J. Ramírez logró el caso Gal porque tenía un testimonio, el arrepentido Amedo. Logró el caso Ibercorp porque tenía un testimonio, el contable. ¿Entendemos el razonamiento? Una gran información, una prueba o un testigo. Aquí no la hay. Sí la hay, mejor dicho. Seguramente la tiene. O sea, no soy tonto, la señora Katy Garat no está inventando todo. Tendrá una buena fuente. Pero como no la puede desvelar, si tu fuente no se quiere identificar, pues dile a tu fuente que nos dé algo. Que nos dé una foto, que nos dé algo. Si no, seguimos con la bronca. Yo todo lo que publico está plenamente contrastado, está plenamente atado. Pero es que vuestra fuente dice que ni siquiera lo han visto. Y te invito a que hagas el mismo trabajo periodístico. Sí, vale, pero el vídeo no lo has visto alguien, ¿no? Perdóname, ya que arrojas sobre mí la sombra de sospecha, por lo menos permíteme, por lo menos... Es que a mí no me gusta lo que está haciendo la señora Katy Garat, de ponerse en plan digna. ¿Cómo te atreves a cuestionar? Claro. Es que un periodista se somete todos los días, cuando hace una información, al escrutinio público. Y hoy, por ejemplo, cuando está siendo detenido el señor Koldo García, pues es un momento para que muchos digamos, oye, pues parece ser que los de The Objective tenían buena información. Yo he felicitado al señor Álvaro Nieto, porque me parece que lo tendrían que hacer todos los periodistas, porque esta causa es suya. Pero no puedo aún dar hoy, digamos, el grado de convencimiento a todo lo que han publicado, básicamente porque este asunto, el de las juergas nocturnas, aún no lo considero acreditado. Igual mañana se acredita. Y mañana dice Koldo, sí, yo me iba de juergas con el señor Ábalos todas las noches. Y yo digo, chapó, tenía razón esa Katy Garat. Pero en el momento en el que lo publicó, noviembre de 2021, en ese momento no nos dio nada para poder acreditárnoslo. No teníamos ni foto, ni, ya digo, testimonio. A mí me vale con que me diga, y que no me diga ni el nombre, un empleado de un hotel cuyo nombre no te doy, me confirma que vio al señor Ábalos y al señor Koldo hasta las trancas con cerveza o coca o lo que sea. Y no veo eso. No sé si entendéis, entienden ustedes por qué yo soy un poco escéptico con esta información que se dio en ese momento sobre el señor Ábalos. Permíteme que te conteste, ¿vale? Por supuesto. Te invito a que hagas exactamente el mismo trabajo periodístico que he hecho yo, con todo el rigor con el que lo he hecho yo, con todo el desgaste con el que lo he hecho yo, y con todas las fuentes con las que lo he hecho yo, y cuando hables con todas las fuentes de Moncloa, del gobierno, del Partido Socialista, sí, con las que he hablado yo, entonces vienes aquí y defiendes tu información, ¿vale? Yo no cuestionaré jamás la información de un compañero, no, jamás. Si es que yo no estoy sobre todo sin conocer el trabajo que hay detrás. Yo no estoy cuestionando. Pero mañana, si quieres, volvemos a hablar. Y pasado mañana también. De acuerdo. Y estaré encantado de si podéis hablar un poco más sobre si ese vídeo lo ha visto alguien o no lo ha visto nadie. Habla conmigo y habla también con el Palacio de la Moncloa, con el gobierno y con el Partido Socialista. Pero me encantaría. Es que ya digo, yo no puedo darle la razón. Me encantaría ser corporativista y decir, hombre, ¿cómo se cuestiona a un periodista? Pero es que lo llevo haciendo toda la vida. Entonces, no puedo escandalizarme de que alguien cuestione a un periodista porque a mí es más, me parece que es lógico tener una actitud, digamos, de cuestionar todo lo que se da. Pero no estoy cuestionando a la señora Katy Garat. Estoy cuestionando en todo caso a sus fuentes, que son las que en ese momento decían, ha pasado esto. E insisto, probablemente esto en pocos días quede acreditado, porque hay una investigación y yo mismo, que si me llegáis a preguntar hace un mes, hubiera dicho, uy, qué ridículo hizo la señora Katy Garat con todo esto, hoy ya no lo diría. Porque en esa información se hablaba del señor Koldo García. Se decía, fotos, presunto vídeo con Ábalos y Koldo García. Y hoy, dado que Koldo García está detenido, yo diría, ostras, pues eso que me parecía descabellado hace un mes, ahora me parece verosímil. Pero todavía no lo puedo dar como un hecho. Porque, de momento, ¿qué es un hecho hoy? Los contratos.
la comisión, si se acredita que es verdad, y dado que el señor Koldo García no ha reconocido, dado una versión alternativa de dónde había salido ese dinero, porque no ha querido declarar, tiene pinta de que era verdad, pero no puedo comprar el lote completo. La parte de las juergas todavía está por demostrar. Se demostrará a lo mejor mañana, pero a fecha de hoy, 27 de febrero de 2024, todavía no se ha acreditado. Por cierto, en aquel momento el señor Ábalos no estuvo solo. Tuvo un programa que salió a defenderle. Y no fue el programa de La Sexta, no. Fue el señor Risto Mejide el que se erigió como defensor del señor Ábalos y puso a parir a The Objective por lo que estaban haciendo. Entonces, ¿verdad? Que ayer por la noche pudisteis ver como sí hay un documento. Lo que pasa es que ese documento lo único que demuestra Es que va en contra de esto. sí, es que sí, demuestra otra cosa. Demuestra que en realidad el director de este medio nos mintió a la cara. Claro, Cuando le preguntamos... El país, efectivamente, yo tenía muy buena relación con el señor Ábalos, igual que la tenía con Pedro Sánchez y otros muchos políticos, pero de ahí a decir que me tenían que haber dado no sé qué cosa es rotundamente falso. Yo, evidentemente, cuando salí de allí, intenté establecer relaciones con todo el que pude. Os cuento la historia. Esto es porque el señor Álvaro Nieto, del que insisto, yo tengo la mejor opinión y que se ha portado genial conmigo, pero el señor Álvaro Nieto es el que, siendo periodista de Voz Populi, destapa todo el tema del Delsigate que hemos sacado antes. Y luego, cuando se va de Objective, es el primero que publica el caso Koldo, el tema de los contratos de las mascarillas, y también el jefe de la señora Katy Grad cuando ya saca lo de las juergas nocturnas con el señor Koldo García. Entonces, en este programa le preguntan si él tiene algo contra el señor Ábalos y dice que no. Y entonces aquí sacan, ¿y por qué lo sacan? Porque se lo ha mandado el propio señor Ábalos, no me cabe ninguna duda, pues le sacan que cuando le echan del país al señor Álvaro Nieto, le pidió al señor Ábalos si le podía ayudar a conseguir trabajo. Dan como entender, como no le consiguió trabajo, pues se ha vengado sacando esto. Para ver en qué me iba a ganar la vida los próximos meses. No deja muy bien esto ahora a los de Todo es Mentira, ¿verdad? Esos años, y creo que eso es legítimo hacerlo también. De ahí a decir que estoy vengándome me parece una cosa un tanto absurda. Ojo que lo de vengándome lo dijo él. Yo lo único que le había preguntado es si le pidió trabajo a Ábalos. Es que vais a pillar. ¿Por qué no me diera trabajo? La palabra venganza la ha dicho usted, yo no he dicho venganza. No, ese fue el mensaje que me has leído esta tarde. Lo puedes refrescar, eso lo has troceado convenientemente. No está troceado. Yo, evidentemente, te puedo asegurar que tuve un WhatsApp con el señor Ábalos porque había tratado al Partido Socialista, había estado haciendo... Yo sé que tengo un problema entre estos dos, que, claro, acabo de decir que yo no puedo ser objetivo porque tengo que hablar bien del señor don Álvaro Nieto porque es de justicia y se ha portado bien conmigo las veces que hemos coincidido. Y al señor Risto Mejide no le considero periodista. Es un showman que, a fin de cuentas, él siempre va a estar a favor de lo que considere que es la opinión mayoritaria en ese momento, que es también lícito. En ese momento, él entendió, y además estoy diciendo que había una parte en la que yo compartía con lo de Todo es Mentira, que no había pruebas suficientes para machacar al señor Ábalos en aquel momento. Pero ya lo de jugar a ejercer de mamporrero del periodista, en fin. Usted me ha mentido. Como el PSOE durante los favor. Pidieron como redactor jefe del usted le hubiera pedido trabajo al exministro Ábalos y yo tengo la prueba de que así ha sido. Sí, y además, es más, mire, ahora le voy a leer el mensaje. José Luis, soy Álvaro Nieto. Como sabes, el lunes me despidieron como redactor jefe del País. Yo acabo de llegar hace 3 meses y sinceramente no entiendo muy bien por qué me afectan a mí todos los cambios que se están produciendo. Si buscas gente para tu equipo, cuenta conmigo, por favor. O llámame al menos si nos conocemos. Creo que te puedo aportar cosas. Supongo también que sabrás que yo he estado trabajando para destensar las relaciones del periódico con el PSOE durante los últimos meses. Hablamos, gracias, 13 de junio de 2018. Ese es un mensaje del señor Álvaro Nieto al señor José Luis Ábalos. Como lo tiene el programa Todo es Mentira, porque se lo dio José Luis Ábalos. ¿Y con esto qué me quieres decir, Risto? Pues que, repito, usted me ha mentido. Risto, ya las pillas manía ese hombre y te voy a decir, va a salir un artículo tuyo
en el que va a explicar cómo todos los sábados por la noche estás tomándote un whisky ahí solo en tu terraza y luego te das un paseo a las 7 de la mañana el domingo y eres un bajón. No, no lo hizo. Eso lo hubiera hecho, eso lo haría OK Diario. Pero de Objective no juega lo mismo que OK Diario. De OK Diario se ha jugado ahí al salseo con Todo es mentira, pero yo creo que al señor Álvaro Nieto le interesará más, puestos a polemizar, polemizaría con el diario El País, con otro tipo de enemigos. No creo que le interese polemizar con un programa como este. Pero hice una pieza aquí para meterse con los propietarios de Objective, que es, insisto, esto es un poco ridículo, ¿no? Porque en el fondo estás jugando a defensor del señor Ábalos. Tú puedes cuestionar la información. Acabo de decir que soy partidario de que se cuestione siempre toda información. Pero ya lo de emitir vídeos poniendo a parir al medio porque, ¡ay, se mete con el señor Ábalos! Detrás de este medio. Nace en 2013 y a los 2 meses es comprado por esta mujer, Paula Quinteros. ¿Quién es ella? El medio de comunicación está conformado por una serie de periodistas y otros profesionales que se encargan de recopilar la información, de digerirla, de transformarla en algo entendible, de usar el lenguaje correcto, de verificarla con diferentes fuentes para poder llegar a la verdad. Hay una maquinaria brutal de desinformación. Dirige un periódico, El Estímulo, en Venezuela y ha llevado a cabo investigaciones sobre el régimen de Maduro. Sus publicaciones atacan... Recuerdo que el señor Nieto me dijo que no era venezolana, pero tampoco conozco mucho más de la historia de esta señora. El caso es que ¿por qué defendía al señor Risto Mejide al señor Ábalos? Porque a los pocos días tiene una entrevista con él. Básicamente. O sea, la historia es que el señor Risto Mejide quería una entrevista con el señor Ábalos, estaba en contacto con él para que fuera la primera entrevista al señor Ábalos después de dejar el gobierno, después de dejar la Secretaría de Organización del PSOE, y para conseguir eso, pues dijeron, vamos a tratarle bien. Y por eso es toda la historia. Y después de eso, de hecho, le fichan como tertuliano semanal. Por eso el pasado lunes, cuando estalla este escándalo, está sentado en el plató de Todo es mentira, porque era tertuliano semanal. Esa es la pieza a la que hacía referencia antes la señora Katie Garat, ¿no? A ver cómo se ve esto un poquito más grande. Entre el 15 de marzo, la gota que se coló el vaso, el presidente fue informado de la celebración de una fiesta en un parador. La habitación quedó destrozada y con restos de todo. La alerta llegó a la Moncloa a través de un intermediario del entonces presidente de Paradores, Óscar López, hoy jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Este entrecomillado, estoy convencido de que la señora Katie Garat no se lo ha inventado. No se ha vuelto loca, pero no nos lo dice. Entonces, claro, cuando, para mí, opinión totalmente personal, discutible mía, es una opinión como lector, yo no voy a dar clases de periodismo a nadie. Para mí, como lector, si hay que denunciar algo, el testimonio tiene que ser en primera persona. O sea, cuando dice El Mundo, el GAL lo montado el gobierno del PSOE, Baranoa y Vera, no dice anónimo, saca la cara de Amedo y Domínguez denunciándolo. Y únicamente, si es anónimo, entonces foto o algo. O sea, si no vas a dar la cara el que lo denuncia, entonces dame prueba, dame foto, dame algo. Esa es la parte que yo, digamos, tenía en ese punto de vista. Aún así, si no llega a ser detenido el señor Koldo García el pasado lunes, yo seguramente hubiera hecho el ridículo, porque yo tenía previsto hacer un vídeo cuando se cumplieran el aniversario de esa información, decir, miren, han pasado 2 años y no se ha demostrado nada de lo que había dicho la señora Katie Garat, del señor José Luis Ábalos y el señor Koldo García. Como se da la circunstancia de que el pasado lunes detuvieron al señor Koldo García, yo dije, jolines, menos mal que no hice la pieza. ¿Por qué? Porque aunque a día de hoy sigo diciendo lo mismo, que aún no se ha demostrado, hay indicios para decir, oye, Katie Garat y el equipo del señor Álvaro Nieto y el señor Rodríguez habían publicado muchas cosas, no solo el tema de las juergas nocturnas, los viajes, las comisiones, los contratos, y le están provocando cosas que son verdad. Por tanto, ahora, en este momento digo, parece que tenían buenas fuentes. Por tanto, me alegro de no haber hecho ese vídeo porque puede ser que sea verdad. Y quizá de aquí a dentro de unas semanas podemos decir, mira, confirmado también lo de las juergas nocturnas.
Por tanto, vamos a recordar lo que decía el señor Álvaro Nieto el pasado lunes en el Cascabel al Gato, donde sacaba un poco de pecho de todo este asunto y, en mi opinión, de manera merecida. A cada cual, si es justo criticar, también es justo elogiar. Y esta causa es de The Objective. Ellos son los que sacaron ese tema y ellos son los que lo denunciaron y, por tanto, suyo es esto. Lo que sostengo desde el principio, este asunto parte del año 2020. Yo vengo siguiendo a esta pareja desde enero del año 2020 porque hay que recordar que estos dos fueron juntos en el coche de Koldo a ver a Delcy al aeropuerto de Barajas. Con las maletas aquellas. Esto es lo que sacábamos antes del Delcygate. De The Objective, y empezamos con un serial sobre Ábalos en donde damos que este señor llevaba un descontrol absoluto de las cuentas del PSOE y el que llevaba el dinero y las cuentas era Koldo, el que llevaba los recibos. Pero no solo publicamos eso, sino que publicamos que en el verano del 21 estuvieron los dos visitando 11 países diferentes, entre ellos Guinea Ecuatorial y República Dominicana, acompañados, por cierto, por alguno de los detenidos. El hoy presidente del Zamora Club de Fútbol, ¿eh? Y el empresario se llama Aldama, concretamente. Luego contaremos alguna. Correcto. Y el otro empresario clave en este asunto, que también está detenido, que es el señor Escorial, que es la tapadera que tenía la empresa Soluciones de Gestión, que es de donde parte todo esto. Para que los espectadores lo entiendan bien, aquí lo que había era una empresa fantasma, que era Soluciones de Gestión. A mí, cuando me llega todo este asunto, es a través de una llamada telefónica que yo recibo en el mes de abril del año 20, una persona que trabajaba con estos me llama y me comunica, me empieza a contar. Si quiero suscribirse, espero que sí se pueda, vamos, por favor. Faltaría más. Bienvenidos a esta casa y alfombra roja y que se queden por mucho tiempo. Hay una cosa que me interesa sacar, que es que no es el único caso de contratos raros con las mascarillas. Se habla mucho del caso del señor Koldo García, por donde parece haber más corrupción. También sabemos el contrato del hermano de la señora Díaz Ayuso. Hay otro caso, bueno, ahora lo comento el otro, es que creo que lo va a comentar él. El caso, me interesa que hable de la parte del caso Travis. ¿Qué había pasado? Autónomas, Paco. La tenía el señor Ábalos, también desvelado por nosotros, y Arlasca. Afecta a otro ministro actualmente en el gobierno que era presidente de Canarias, el señor Torres, afecta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero hay que recordar también que muy pocas veces se recuerda, y yo en este programa siempre lo hago, que hay otro caso que está judicializado. Estaba judicializado. Esto es lo que me interesaba a mí. Pero hay otro caso que se está investigando en la justicia madrileña desde hace mucho tiempo, también desvelado por nosotros, que es el caso Travis. El caso Travis es un escándalo gigantesco, mucho más grande que este, porque es el contrato más grande que el gobierno adjudica a dedo durante la pandemia. Se lo adjudica a una empresa de Hong Kong, se lo adjudica a una empresa constituida 3 meses antes de darle la adjudicación y se lo adjudica a una empresa que se disuelve en cuanto cobra el dinero. Hay 3 imputados, altos cargos del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa. ¿Por qué se le corresponde? Ese todavía está su judice, pero esperemos que algún día... Ese contrato, se ha hablado muy poco de este asunto y a mí me interesa bastante que se hable. Cuando ha hablado el PSOE que quiere hacer una comisión de investigación de las mascarillas, espero que también entre en el caso Travis. Pero tampoco me olvido de otro caso. Hay otro caso que está su judice que no menciona el señor Nieto, que también me interesa que se acuerde, que es el caso del hijo del duque de Feria. No sé si ustedes lo saben, que ese es del Ayuntamiento de Madrid. Porque eso es el caso Travis, que es el de la mayor cantidad de pasta, es el caso del Ministerio de Sanidad. Pero aquí en el Ayuntamiento de Madrid, porque yo soy de Madrid, en estos momentos, aunque en 2020 estaba en Barcelona, pero ahora estoy en Madrid, está imputado el señor Luceño y el señor Medina. Mira, aquí lo tenemos, para si alguien lo sabe. También otro caso que tenemos, es que para que recordemos que mientras la gente estaba muriendo de pandemia, había gente haciendo negocio, que es una cosa muy española, por lo visto. Pide 15 años para Alberto Luceño y 9 años y 10 meses para Luis Medina por el caso más. El caso Travis sería PSOE, esto sería Partido Popular, Ayuntamiento de Madrid. Carillas, el fiscal considera a Luceño
responsable de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y un delito contra la hacienda pública. A Luis Medina le atribuye estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Un empresario, en lo peor de la pandemia, consiguieron vender con un sobreprecio del 50% material médico al Ayuntamiento de Madrid. He ido y lo propicio. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Sí, correcto. Así es, ¿vale? Pero el juicio mediático te está haciendo daño. No, gracias. A mí no. No. Gracias a Dios. A tu entorno, imagino, ¿no? Eso es lo que me... Solo una pregunta. ¿Tú crees que, o sea, tú mantienes que es tu socio el que también te ha estafado a ti? No. Es que leí hoy eso en prensa, por eso te lo digo. No. O sea, yo leí que tú decías que tu socio... Yo no tengo ningún socio. ¿Y de qué le conocías entonces? Bueno, que he hecho una pregunta solo y ya va por 3 preguntas. Pero ya habías trabajado con él en otras operaciones, dices. De verdad no voy a más, lo siento, ¿eh? ¿De qué conocías al primo de Almeida? ¿Lo sigues manteniendo? Sí, una pregunta y lleva 5. Esa labor es muy ingrata, la del reportero, pero que va a perseguir a un imputado mientras pasea a su perro. En fin, es una cosa que te mandan. Yo fui reportero muy brevemente, únicamente en un canal de televisión muy pequeñito y os aseguro que lo pasé muy mal. No envidio a los reporteros, ¿eh? Es una labor muy ingrata, lo diría ya molestar a la gente. Pero bueno, eso es más o menos la historia del señor Ábalos. Al margen de que él esté vinculado o no en la trama o no lo esté, oficialmente hoy, a día de hoy, no está imputado. Por tanto, es responsabilidad política lo que se está hablando. Por tanto, la única responsabilidad que tiene, que no es poca, es usted le nombró y esa persona tenía ese poder porque usted, digámoslo así, le patrocinaba, lo cual ya es motivo para dimitir como diputado, aunque por mí mejor que no dimita y así a ver si con un poco de suerte esta legislatura se hace todavía más interesante. Pero hay una cosa que nadie puede decir porque no es muy responsable y es los que dudan de que una persona como el señor Koldo García pudiera montar una trama. Pero, insisto, la duda es gratis. La gente puede pensar lo que le da la gana. Lo he dicho antes. Si no hay pruebas, el señor Ábalos no es a día de hoy un representante de la corrupción. Como doña Esperanza Aguirre. Doña Esperanza Aguirre dimitió por el caso Lezo y nunca fue imputada en el caso Lezo, ni en el caso Púnica. Pero dices, oye, que tenías compañeros. Entonces, podemos decir, la señora Aguirre no tenía ojo al elegir a la gente, pero no corrupta porque no tiene una condena sobre nada. El señor Ábalos, a día de hoy, no. Ahora bien, la fase acaba de empezar. Imaginemos que el señor Koldo García, cuando llegue el momento de declarar, dice, sí, lo sabía todo que me acompañaba en mis viajes. Seguramente quizá el PSOE tema algo de eso, pero que tampoco quiere decir que sea verdad, pero ya sería un indicio para que hubiera una imputación. El invigilando, que decía, ¿qué término? Me acuerdo que lo usaba mucho la señora Aguirre, ¿no? Un término bastante aristocrático casi, pero bueno, es correcto. Yo creo que más bien es decir, pues eres responsable de a quién nombras. Si tú nombras a gente y sale rana porque esa gente roba, por así decirlo, o saquea o estafa en función del poder que tú le has dado, el poder que tú le has puesto en las manos. Por tanto, claro que hay una responsabilidad. El problema aquí, y lo ha dicho antes una persona, es que seguramente el Partido Socialista Obrero Español le interese que todo quede concentrado en Ábalos porque lo que no quiere es que salpique a los otros 3. Ministro Torres, señor Armengol, ministro Marlaska y señor Illa. Y en el caso del caso Koldo, a señor Illa y a la señora Grande Marlaska no lo veo tan claro. Pero el señor Torres y la señora Armengol, que adjudicaron los contratos que adjudicaron, su responsabilidad que tienen. Y tendrán que explicar por qué adjudicaron a esa empresa y no a otras. Es la parte, cuando salía hoy muy digna la señora Armengol, ¡oye, yo no lo tengo que...! Tiene que explicar una cosa. ¿Por qué escogió esa empresa? Puede decir, es que en aquel momento estaba el ambiente era jaujas, y tiene razón, el ambiente era horroroso. Pero ¿era la única que llamó a su puerta o había más? ¿Y por qué de todas las que llamó a esa puerta escogió a esa? Porque la respuesta la sabemos todos. Porque les llamó Koldo García, ¿verdad? Igual que el señor Bárcenas llamaba a los alcaldes del PP y les decía, contrata con la Gürtel.
A que llamó el señor Koldo García y le dijo, señor Armengol, contrate con esta empresa, yo le doy fe de que es buena. Eso es lo que tiene que decir a señor Armengol. Eso no quiere decir que sea una corrupta, pero lo que tiene que hacer es decir, oiga, me engañó, yo me fié de él, era el recomendado de Ábalos. El señor Torres, oiga, me fié del recomendado de Ábalos. Eso es lo que tienen que decir. Y no ponerse tan dignos de yo no tengo nada que ver. Sí tienes que ver. Sí tienen ustedes que ver. Pero bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con el señor Ábalos.